I'd say private detective. But Police don't go to private detectives. I'm a consulting detective. Only one in the world that invented the job. What does that mean? It means when the police are out of their depth, which is always, they consult me. The police don't consult amateurs. When I met you for the first time yesterday, I said Afghanistan or Iraq. You looked surprised. Yes, how did you know? I didn't know, I saw. Your haircut, the way you hold yourself says military. In conversations, you entered the room. Different from my day. Said trained at bar, so army doctor, obvious. Your face is tanned. No tan above the wrists. You could have brought the net sunbathing. It looks really bad when you walk. You don't ask for a chair when you stand. You've forgotten about it. So it's partly psychosomatic. It says the original circumstances of the injury were traumatic. Wounded in action then. Wounded in action, suntan, Afghanistan or Iraq. You said I had a therapist. It was psychosomatic. Of course, you've got a therapist. Then there's your brother. Your phone, expensive email-enabled MP3 player. You're looking for a flash. You wouldn't waste money on this. It's a gift then. Scratch is not one. Many over time. It's been the same problem. There's keys and coins. And that's every next people treats one luxury item like this. So it's had a previous owner. Next bit's easy. You know it already. The great Harry Watson, clearly a family member who's given you his old phone. Not your father. This is a young man's gadget. Could be a cousin, but you're a war hero who can't find a place to live. Unlikely you've got an extended family. Certainly not one you're close to. So brother it is. Now Clara. Who's Clara? 3 kisses says there's a romantic attachment. Expense the phone says wife, not girlfriend. She was giving it to him recently. This one was only 6 months old. Marriage in trouble then. 6 months old, he's just giving it away. If she'd left him, he would have kept it. People do. Sentiment. No, he wanted rid of it. He left her. He gave the phone to you. That says he wants you to stay in touch. You're looking for cheap accommodation. And you're not going to your brother for help. It says you've got problems with him. Maybe you liked his wife. Maybe you don't like his drinking. How can you possibly know about the drinking? Shot in the dark. Good one, though. Power connection, plenty of the scuff marks around the edge of it. Every night he goes to plug it in to charge, but his hands are shaking. We never see those marks on the serverman's phone, never see a drunks without them. There you go, you see, you were right. I was right. Right about what? The police don't consult amateurs. That was amazing. Do you think so? Of course it was. Extraordinary? It was quite extraordinary. It's not what people normally say. What do people normally say? Piss off. Creo que ustedes ya deben conocer esta serie famosa, basada en una obra de literatura que escribió Arthur Conan Doyle, que está inspirado en un médico, el doctor Joseph Bell. Esto es en Gran Bretaña y pues ha tenido muchas versiones de Sherlock Holmes, tanto en películas como en series. Esta serie es muy buena, el que no la haya visto la recomiendo. Y estaba inspirado en un médico porque lo que hizo Sherlock Holmes en esa escena, que es la primera escena de la serie, creo, es lo que hacemos los médicos. Y lo que hacemos es, por medio de la semiología, observar, recoger datos, a veces tocar, a veces oler, y de esta forma recoger información para poder tomar o hacer conclusiones sobre las enfermedades o el estado de salud de los pacientes. Cuando ustedes están examinando a un paciente, están haciendo lo que hizo Holmes en la escena. Recuerden cómo describió el celular, el móvil, la conexión, cómo vio las huellas, las marcas. Eso es lo que hacemos diariamente. Lo que pasa es que para esto necesitamos entender las señales, los signos, y eso es lo que hace la semiología y lo que hacemos en el examen físico. Entonces vamos a ver cómo podemos ser esos detectives que estamos buscando esos signos en nuestros pacientes. En el examen físico
lo primero que vemos es el aspecto general, cuando el paciente atraviesa la puerta, cuando entra a la habitación, o cuando entramos nosotros a la habitación y está el paciente acostado en la cama, eh, en la postura en la que está, con quién está hablando, incluso las personas con las que está hablando, cómo están interactuando con ellos. Todo esto nos da información importante. Claro, si les dice un neumólogo, pues se va a concentrar en el sistema respiratorio y en la parte de medicina interna, pero si hablan con un psiquiatra, pues el psiquiatra con el tiempo deja tocar los pacientes, pero para el psiquiatra será más importante ver con quién está, cómo está hablando con la persona que lo acompaña, y a partir de ahí pues va a hacer sus análisis y sus diagnósticos. Después están los signos vitales, el peso, la talla, la saturación arterial de oxígeno, que se conoce desde hace tiempo como el quinto signo vital, pero que cobró importancia mayúscula con la pandemia. Ya todos tienen un pulsoxímetro en la casa, ya todos saben usarlo, todos saben interpretarlo, la mayoría, y lo cual es muy bueno. Cuando yo estaba haciendo mi residencia, mi especialidad hace 10 años, tener un pulsoxímetro era muy raro en el bolsillo. Bueno, y después en el examen físico respiratorio torácico lo dividimos en estas 5 partes: inspección, palpación, percusión, auscultación de la voz. Importante acá el orden. En semiología es muy importante el orden y la jerarquía. El orden, creo que había un estudiante por acá pidiendo pista. A ver. Valentina. Vale. El orden es importante en la semiología porque por varias razones. Una porque nos ayuda. Una porque nos ayuda a que no se nos olviden y a que no se nos pasen cosas. Cuando usted hace las cosas en orden, está siguiendo una forma organizada y también rutinaria de abordar al paciente. Entonces, es como cuando ustedes se montan al avión. Se montan al avión y lo recibe la azafata en la puerta del avión, los saluda a todos, se van sentando, y cuando ya están todos sentados, organizados, el piloto empieza a decir ciertas cosas, ciertos comandos, a hacer una lista de chequeo, y las azafatas saben, ya conocen ese orden, esa secuencia de eventos, y así se aseguran de que todo esté bien y de que no se les ha pasado, no se les ha olvidado hacer nada. Esto también se hace en la medicina. Y cuando un estudiante de medicina o un médico se salta pasos, se salta cosas porque no tiene tiempo, porque se le olvidó, porque le pareció que no era importante, por cualquier razón, entonces aumenta la probabilidad de cometer errores. La invitación es a que ustedes sigan este orden siempre. Les va a ayudar no solamente a ver los pacientes, sino también en los exámenes. Cuando les hagan un examen, entonces siempre hacerlo en orden va a hablar bien del médico o del estudiante. Demuestra que tiene conocimiento, que tiene una mente que está estructurada, y lo más seguro es que va a tener más éxito en su concepto o en su diagnóstico. Inspección, palpación, percusión, auscultación de la voz. Repítanselo mentalmente y siempre
lo van a hacer así, aunque la inspección sea normal, aunque la palpación sea normal. Siempre van a decir cuál es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación de la voz. Entonces vamos a empezar hablando de algunos signos que son clásicos en el examen respiratorio. Los preguntamos en los exámenes, no los usamos tanto algunos, pero por ejemplo del pulso paradójico. El pulso paradójico lo describió Kussmaul en 1873 como una disminución palpable del pulso radial durante la inspiración en pacientes con taponamiento cardíaco. Entonces, este signo en condiciones normales lo que se aprecia es que cuando hay una inspiración se aumenta el retorno venoso. Esto aumenta el llenado del ventrículo derecho, se produce un abombamiento del septum hacia la izquierda y esto disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. En la aspiración ocurre lo contrario y aquí encontramos entonces una caída de más de 10 milímetros de la tensión arterial cuando estamos en inspiración. Este pulso paradójico, apaguen los micrófonos que están por ahí prendidos. Este pulso paradójico, muchos dicen pues que no es pulso ni tampoco es paradójico, pero aparece mucho en casos clínicos y en exámenes. Esta sería la representación de ese pulso paradójico. Cuando se inspira en el paciente normal, la presión puede disminuir 10 milímetros, pero mire que en el paciente con asma grave puede disminuir hasta 30 milímetros. Entonces van a buscar cómo se hace esta maniobra, cómo se busca el pulso paradójico y cómo se interpreta. Bueno, entonces aquí tenemos un mapa conceptual de lo que sería el examen físico. Esto va como en el orden de las manecillas del reloj: inspección, palpación, percusión, auscultación. En la inspección, entonces, comparamos todos los planos, los campos, la simetría, buscamos signos de dificultad respiratoria, y entre más hagan ustedes el ejercicio con los pacientes de ver y ver y ver, pues más van a volverse más agudos para hacer las observaciones. En la palpación vamos a ver la expansibilidad del tórax con lo que se llama sirtometría, que es la medición de la diferencia entre la inspiración completa y la expiración, con una cinta métrica alrededor del tórax. Y así pueden ustedes ver qué tanto se expande el tórax. El frémito de las vibraciones vocales que se mide con la palpación, con lo que se hace es colocar las manos en el tórax o en el tanto anterior como posterior, y se le pide al paciente que diga la palabra 33 o una palabra resonante como ferrocarril. Se usa más 33 y se compara cómo están las vibraciones en un lado y en el otro. Siempre en el examen físico vamos a buscar comparar, porque aunque no somos completamente simétricos, sí nos apoyamos en la simetría para tener un parámetro y saber qué está bien o qué está mal. Los rosos pleurales también podrían palparse a veces, y hay estertores también que se pueden palpar, también se conocen como frémitos. Luego sigue la percusión, en donde utilizamos nuestros dedos y lo hacemos casi siempre dígito digital y buscamos una sensación tanto auditiva como táctil. Y estamos también percutiendo a cada lado del hemitórax y
buscando, imaginando qué hay debajo de cada región que estamos percutiendo. O sea, podemos percutir, por ejemplo, la sombra cardíaca, podemos percutir la zona que corresponde al hígado, o sea, el hipocondrio derecho, la región inframamilar derecha, inframamaria, la zona que corresponde al estómago, y cada zona nos puede dar un sonido percutorio diferente. Pues para esto yo les hacía un ejercicio cuando estábamos presencialmente, imaginando los órganos que hay en cada zona del cuerpo, en un dibujo. Y esto nos ayuda a imaginar un poco, a dibujar en nuestra cabeza, en nuestra mente, los órganos corporales. Y así podemos también, en la medida en que vamos palpando, percutiendo, escultando, ir representando todas esas estructuras. En la auscultación, pues ahora utilizamos el fonendoscopio, pero pues no siempre se ha utilizado. Ahora hay incluso fonendoscopios electrónicos. Pues lo que hacemos es buscar los ruidos normales y los ruidos anormales y los ruidos sobreagregados, o sea, llamados también adventicios. Y también le ponemos al paciente a hablar otra vez, igual que en la palpación de las vibraciones vocales, porque la voz cambia dependiendo de cómo está el pulmón o cómo está el tórax. Y esta auscultación de la voz nos ayuda también a saber qué está pasando en el tórax. Entonces, recordar las regiones corporales, las diferentes regiones corporales, la cabeza, que tiene la parte craneal, la parte facial, cuello, el tórax, el brazo, el antebrazo, la mano, las extremidades. Esto parece un poco básico, pero en el momento de ustedes describir lo que están encontrando, pues deben ubicar primero la región corporal y luego se van de lo general a lo específico. Luego se van yendo a las partes más pequeñas o las zonas y luego a los segmentos. Entonces, por ejemplo, acá vemos las regiones. Miren en la parte dorsal, la espalda. Entonces, la espalda la podemos dividir en espalda, en la región cervical, la región dorsal, la región lumbar, la región lumbosacra, la región coxigia. Entonces, primero ubicarse, ¿sí? Se ubican qué es lo que están examinando o localizando. Por ejemplo, un lunar, las zonas supraespinosa. Entonces, aquí está la vista en el posterior, lateral y anterior. Fosa supraclavicular, infraclavicular, mamilar, región intercostal, subaxilar, escapular externa. Un lunar, una cosa tan sencilla como localizar un lunar, requiere de todo este conocimiento anatómico y de regiones, topográfico. Un familiar o del novio, de la novia, y de localizarlo. ¿Dónde estaría ese lunar? ¿En qué región? Hagan el ejercicio y verán que no es tan sencillo al principio, pero con la práctica pues se vuelve muy fácil. Y los puntos de reparo también nos van a ayudar bastante, ¿no? Entonces las líneas para la localización. Entonces ustedes, listo, ya tienen la región, tienen la zona, saben que está la lesión en el tórax, pero ¿en cuál zona? Ahora, en esa zona, ¿cómo pueden describirlo bien? Cuando ustedes van a pasar un tubo de tórax, pues tienen que saber dónde está la línea media axilar y el nivel del quinto espacio intercostal.
porque si no van a meter el tubo en otro lado y van a hacer una lesión. Y pues está la línea medio clavicular, la línea escapular, derecha, izquierda, el ángulo de Lewis, está el borde escapular medio, está el apéndice sifoides, la segunda costilla, el hueco supraesternal. Todos estos reparos anatómicos les ayudan a localizar las lesiones que ustedes van a encontrar en el tórax. Sobre todo las lesiones superficiales, ¿no? Las lesiones de la piel, o zonas dolorosas. El paciente dice, me duele acá. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes. Entonces, me duele el pecho. Bueno, ¿pero en dónde? Entonces, primero interrogan muy bien y cuando pasan el examen físico ya tienen una idea del interrogatorio, empiezan a inspeccionar, a palpar, a percutir, a auscultar y entonces el dolor lo localizan. Entonces hacen maniobras, tocando, palpando dónde pueden despertar el dolor. Y lo ubican con estas líneas y con estos puntos de reparo. En la inspección entonces vamos a ver la marcha, la postura, el lenguaje corporal, cómo camina el paciente, si está ladeado, si está cojeando, cómo se sienta. En el lenguaje corporal pues están incluidas muchas más cosas que no alcanzamos a ver acá, pero que las podrán ver en la práctica. En lo general, la expresión facial, la nutrición, el estado nutricional, la actitud, los movimientos. En lo particular, el color, las formas, los tamaños, las simetrías, movimientos y elementos externos. Permítanme un momento. Por ejemplo, este señor. ¿Quién es este señor? Steve Jobs. Sí. ¿Y qué tenía él? ¿De qué se murió? Cáncer de páncreas, creo. De páncreas, sí, señor. Cáncer de páncreas. Cuando uno lo ve, pues no tiene que ser médico para saber que está enfermo, ¿no? En esta forma. Claro que esto es, pues es un estado extremo de la enfermedad y pues la experiencia, ver muchos pacientes les va a ayudar a identificar al paciente enfermo sin esperar a que esté tan enfermo. Lo ideal sería que uno pudiera empezar a identificar estados de compromiso general del paciente que no sean tan avanzados. Pero pues el señor aquí está pálido, está desnutrido, muy delgado, la ropa se nota que le queda grande, la mirada es una mirada, puede estar deprimido, la expresión, bueno, el pelo escaso, débil. Además que la persona que está al lado lo está sosteniendo para que no se caiga. Entonces, aquí son muy claros los signos de enfermedad, ¿no? Pero pues hay otros signos que no van a ser tan claros, pero que ustedes tienen que empezar a mirar al paciente cuando llega, a mirarle los ojos, mirar la piel, aquí mire la postura, la actitud, todo nos está hablando y nos está dando señales de enfermedad. Entonces en la inspección, yo les cuento siempre una anécdota de un paciente que llegó a mi consultorio aquí en Cúcuta, a la clínica del sueño, y llegó por una consulta de neumología. Era un muchacho que era paisa. ¿Aquí hay paisas en el semestre? Creo que no.
Y sí, sería muy, es raro, ¿no? Que haya un paisa, no, creo que no, yo no he visto paisas en el semestre. Por muchas razones, pero pues que llegue un paciente de paisa que vive en Medellín a que consulta aquí a Cúcuta conmigo a buscarme, pues todavía no soy tan famoso, pero, pero pues ya eso es raro, ¿no? Eh, y, y él quería un examen, un concepto, porque estaba presentándose para la Armada, creo que era para la Armada. Y creo que llegó. Un momento. Bueno, entonces, ¿me están escuchando, Juliana? Sí, doctor. Sí, Listo. doctor, sí lo estamos Entonces, escuchando. bueno, cuando llegan y me dicen eso en Medellín y que es un concepto, pues ya es muy raro, ¿no? Y pues yo lo reviso todo, o sea, empiezo a hacer la historia clínica y cuando lo va a pasar a la camilla le digo, quítese la camiseta. Y, y él se la levantó un poquito y hacía como para mostrarme la espalda y tal. Yo le dije, no, quítese la completa. Cuando se la quitó completa tenía un tórax en quilla, o sea, un tórax excavatum, no en quilla, un tórax excavatum, es el que está a la derecha. Y bueno, pues yo no sé todavía si eso lo van a usar para no aceptarlo o no. Pero pues esto muestra también la importancia pues de uno hacer las cosas como son. Uno se acostumbra a meter el fonendo debajo de la camiseta para escultar a los pacientes y no les hacen la inspección como es y entonces se le pasan cosas. Y si a esa persona usted le aprueba el ingreso y luego se muere allá en un entrenamiento, pues van a decir, pero ¿cómo así si él tenía una valoración médica y tenía una valoración médica y la aprobó? Entonces, ¿por qué se murió aquí en la mitad del entrenamiento? Entonces van a buscar al médico que le aprobó y la Armada va a decir, nosotros qué pena, pero nosotros pedimos el concepto médico y el médico dijo que podía estar acá. ¿A quién le van a echar la culpa? Ah, bueno. Entonces, yo supongo que el muchacho trató de hacer varias veces el ingreso y buscar un médico que no se diera cuenta y dijo, uy, allá en Cúcuta dicen que la gente hace lo que se le da la gana, entonces vamos a ver si allá nos pasa. No sé, es una conjetura, pero, pero pues siempre es mejor hacer las cosas como son, en orden, y van a tener una mejor práctica. Lo que está a la izquierda es un pectum carinatum. Bueno, y les cuento otra anécdota que a veces también no se acuerda de esas cosas que hacen los profesores, y pues antes eran peores que ahora. Alguna vez yo tuve un profesor que se quitó la camisa y la corbata en una sala de un hospital. O sea, pero me tocó verle los pelos del pecho y de la espalda, bien peludo que era además, y se quitó la bata, se quitó la corbata y se quitó la camisa.
era un profesor de medicina interna y se la quitó porque cuando el estudiante le presentó la historia clínica, no se dio cuenta de que no le había hecho quitar la camisa al paciente. Entonces él no dijo nada, pero se empelotó delante de todos. Y pues con esas cosas, pues a cualquiera le queda grabado, ¿no? Que hay que inspeccionar bien al paciente. Entonces, no se les olvide y a veces en urgencias, por ejemplo, con tanta gente, pues uno le da pena o no se puede, pero pues hay que hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué se mira? La ropa que tienes, la forma de respirar. Ustedes viendo, por ejemplo, la boca, la respiración con labios fruncidos típica de la POC, ya pueden sacar conclusiones. Oler, el olor a cigarrillo, el aliento fétido puede indicar que hay bronquiectasias o que hay secreciones purulentas. La voz, si está ronca, disfónica, o si no tiene voz. El color de la piel, cianosis, palidez, ictericia, si hay sibilancias, si hay distensión venosa en el cuello, mirarle la mano, si hay acropaquia. Todo eso es parte de la inspección. Mire todas las cosas que ustedes pueden observar y que pueden ayudarles a sacar conclusiones. La acropaquia, entonces, en los dedos, normalmente hay una depresión en el ángulo de las uñas o hay un ángulo, esto es lo normal, lo de abajo, y el paciente con acropaquia pues tiene uñas en vidrio de reloj, tiene el ángulo mayor a 180 grados de la unión de la uña con la piel. Averigüen la acropaquia y el hipografismo digital en qué enfermedades están presentes. Muchas se confunden todavía con esto y dicen que la POC no produce hipografismo digital. Hay otras enfermedades que sí las produce más frecuentemente. Hagan la tarea, búsquenlo. En la inspección, entonces también vemos los fenotipos. Aquí están los fenotipos de la POC. El enfisемatoso rosado o soplado rosado, que está a la izquierda, y el abotagado azul, que es el bronquítico crónico. Ese bronquítico crónico es cianótico, tiende a ser gordo, no tiene tanta dificultad respiratoria como el soplado rosado, que sí respira con labios fruncidos, que está delgado, ahí está inclinado hacia adelante para poder respirar mejor. En la inspección también pueden ver los patrones respiratorios, un patrón hipernéico, un patrón de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot, de Kussmaul. Eso se ve en el patrón respiratorio, en los movimientos. En este paciente famoso, en este personaje famoso, Pickwick, bueno, no se llamaba Pickwick, pero la obra sí hablaba del Pickwick Club, en donde había un personaje que se paraba en la puerta de un establecimiento y era así obeso y se quedaba dormido. Y esto, Charles Dickens, también de la Gran Bretaña, inglés, fue el que describió el síndrome de Pickwick. Un paciente que se queda dormido, que tiene asterixis, o sea, temblor fino en las manos, edema conjuntival, y corresponde a un síndrome de hipoventilación obesidad. Estos signos nos permiten hacer diagnósticos pues completos solamente observando, como lo observaba ya este escritor famoso. Ver signos de dificultad respiratoria, ¿no? Hay signos tempranos y signos ya tardíos y obvios. Por ejemplo, hay aumento de uso de músculos accesorios, entre los músculos intercostales se retraen, la respiración rápida, la taquicardia también, el aleteo nasal, los quejidos, una exhalación prolongada, que tengan tos frecuente, que haya cianosis o que el paciente esté ansioso. Bueno, en la palpación, pues calentarse las manos antes de tocar al paciente. Aquí no hay tanto problema con eso como en Bogotá. Ver la forma, el tamaño, la consistencia de la piel, de las lesiones, del tórax o de lo que vayan a tocar. La sensibilidad, establecer qué tan dolorosa es una lesión, la textura de los tejidos, si es nodular, regular, renitente, si es suave, la textura de la piel, si es seca, áspera o lisa, cómo está la temperatura, la humedad.
palpar si hay vibraciones, choques o pulsaciones en las lesiones, por ejemplo en el abdomen, aunque no estamos hablando de abdomen, pero pues un aneurisma, bueno, hay que saber palpar. Hay diferentes formas de palpar, con un dedo, con los dos dedos. Ahí ven cómo se mide la amplexación. Entonces se colocan las manos en ambos lados a nivel de la línea infraescapular y se le dice al paciente que tome aire y que lo exhale y se mide la diferencia para la diferencia en centímetros de la posición de los dedos después de tomar aire y de exhalarlo. Y así puede mirar la expansibilidad del tórax. Para palpar texturas, mejor usar las yemas. Para temperatura, mejor usar el dorso de las falanges distales, como las mamás cuando le tocan la frente a ver si tiene fiebre el niño. Y las vibraciones, mejor con las palmas o con el borde cubital. Ahí la gente lo hace de diferente forma. Tener un metro siempre les va a ayudar para medir las lesiones. Una lupa también. Los dermatólogos tienen super lupas. En la percusión, pues van a intentar captar la intensidad del tono, el timbre y la duración de los ruidos que escuchan, de los sonidos. Ahí está la forma de hacer la percusión. Se coloca los dedos, pero pues, lo ideal es que, bueno, hay unos dedos, la mano que percute, la derecha, y la izquierda es la que se coloca sobre el tórax. Se hace entre la unión o sea, se percute la unión de la falange distal con la media y ojalá que el dedo que esté colocado sobre la piel sea solamente el que van a percutir. Los otros deberían estar elevados para que no dañen la vibración de los tejidos de alrededor. Y vamos a ver acá. Más cerca si quiere para que se vea. Esta es como la forma en que no se debe hacer. Entonces ahí vemos que los dedos están pegados juntos y eso daña la vibración de los tejidos de alrededor. Sí están colocados de forma paralela a los espacios intercostales, lo cual es bueno. Aquí, por ejemplo, bajó la mano y no lo hizo comparando un lado con el otro. O sea, lo ideal es ir del lado izquierdo al derecho y luego ir bajando, pero siempre comparando un lado con el otro. Cuando mostré este video, como este es de un estudiante, en otro semestre, pero otro semestre, no me acuerdo si era el siguiente o 2 después, una estudiante dijo, ay, yo sé quién es él. Y, pero ¿usted por qué sabe? Porque le reconozco la ropa. Y yo, quedamos todos como pensando, ¿cómo hizo para reconocer? No sé si alcanza. Bueno, pues a mí será por el corte. Y aquí vamos a ver. Entonces miren que está el dedo, como los dedos están separados, tratando de apoyar solamente el dedo que estamos percutiendo, pero fíjense cómo se mueve la muñeca mientras el antebrazo está fijo. O sea, lo que hay es un muñequeo. No se mueve tanto el antebrazo, sino la muñeca. Eso es importante para que se pueda hacer bien la percusión y sea sonora y encontremos la sensación y el ruido que necesitamos encontrar. Y mire cómo vamos pasando de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Mire que lo hago con 2 dedos, pero también se puede con un dedo. Miren la amplitud del movimiento de la muñeca. Volvemos acá, vamos a ver este.
Entonces ahí está percutiendo 2 dedos, con 2 dedos. Eso tampoco se hace. Y miren cómo mueve el antebrazo. Bueno, ahí, bueno, está moviendo el antebrazo, pero además el movimiento de la muñeca es de muy poca amplitud. Entonces así no va a poder vibrar bien. Es como cuando tocan un tambor, ¿sí? Cuando toca un tambor hay que separar bastante la mano para que suene eso, porque si ustedes lo hacen muy de cerca del tambor, la mano pues no va a poder resonar. Y miren la incomodidad que tiene el estudiante, ¿no? Obviamente esa era la primera vez que él lo hacía, no es porque porque él lo hiciera mal, sino pues es la primera vez que estaba percutiendo y pues es normal que no lo haga bien. Obviamente se corrigió y aprendió, pero pues lo tomamos como un ejemplo. Entonces hay que estar cómodo, hay que estar bien ubicado, cómodo, listo. Entonces buscamos la resonancia, corresponde al grado, la calidad de la propagación del sonido, y la propagación depende de los tejidos que tenga que atravesar el sonido. La máxima es de 5 a 6 centímetros, o sea, lesiones que estén más profundas pues no van a cambiar la resonancia cuando percutan. O sea que ustedes pueden percutir en la parte anterior, en la parte posterior también, y puede ser diferente. ¿Qué se encuentra? Se puede encontrar resonancia, que es duración larga y de tono bajo, hiperresonancia, tonalidad más baja, más prolongada, más intensa, timpanismo, sonido proveniente de la vibración de un gas dentro de una cavidad con paredes elásticas, que puede ser ligero, moderado, acentuado, la matidez, que es ausencia absoluta de resonancia, tono alto, de corta duración y poca intensidad, y la submatidez, que es la que estaría, por ejemplo, en el hígado. En la auscultación, pues hay fonendos que tienen campana y membrana, otros que no. La campana es para tonos bajos, la membrana para tonos altos, debe haber un ambiente silencioso y debemos aislar cada sonido que escuchamos para poder interpretarlo. Entonces, los ruidos normales son el murmullo vesicular, que es un ruido suave de tonalidad baja y proviene en inspiración con relación de 3 a 1. Lo describen como el paso del aire a través del follaje de los árboles. La respiración laryngotraqueal, tono alto, se oye en inspiración, es un tono soplante, se oye en inspiración y en expiración. Y la respiración broncovesicular, que sería intermedia, con intensidad intermedia, con fase expiratoria más larga. O sea, si ustedes quieren ubicar el murmullo vesicular, tienen que irse a las bases. Y si quieren la respiración laringotraqueal, pues en el cuello. Y los otros serían intermedios. Un murmullo vesicular es normal solamente en las bases. Si escuchan murmullo vesicular en las ápices, pues no es normal. Pues ahí está donde está ubicado el soplo laringotraqueal, la respiración broncovesicular y el murmullo vesicular por delante y por detrás. Hay ruidos agregados y los podemos dividir en continuos y discontinuos. Los continuos son el estridor, el cornaje, la sibilancia y los roncos, y los discontinuos son los estertores o el froto perorado. Hay gente que le dice a los estertores crepitantes. Yo que les recomiendo, usen la palabra estertores y divídenlo en estertores de pequeña, de mediana y grande burbuja. No se confunda con crepitantes porque son términos de la semiología francesa que nos pueden confundir. En la auscultación hablamos además de otros sonidos como el soplo tubárico, la broncofonía y la agofonía. Ustedes van a buscar cuál es cada una de ellas y en qué enfermedades se encuentran, ¿sí? La voz de cabra. La voz normalmente no debe escucharse con el fonendoscopio de forma clara. Se escucha de forma como lejana y no se pueden entender bien las sílabas. Cuando ustedes escuchan muy bien la voz con las sílabas bien diferenciadas, es que hay algo anormal, ¿sí? Que se está transmitiendo mejor la voz porque de pronto hay una condensación o hay algo que está mejorando esa transmisión de la voz. Y ruidos como el soplar por una botella se parecen al soplo tubárico. También indican que una lesión, que puede haber una cavidad. Si hay vibraciones vocales disminuidas, la resonancia vocal también lo estará. Esto es clave porque se confunden con los síndromes torácicos que vamos a ver ahorita. Entonces está la forma del orden de auscultar. Van bajando y comparando siempre un lado con el otro, tratando de no poner el fonendo encima de las escápulas. Por eso tiene esa forma como de embudo.
Y vamos entonces a aprendernos los síndromes toracopulmonares, que son principalmente estos 5. Estos están en una CDL, en una vieja, pero pues esto lo consiguen fácilmente. Entonces, tienen que describir cada síndrome. Por ejemplo, el de neumotórax, buscan que haya la palpación, que haya la percusión, que haya la auscultación y que haya la auscultación de la voz. En el de derrame pleural, lo mismo. A la inspección están los espacios ensanchados, hay matidez, en la auscultación puede haber silencio o soplo pleurítico. Ojo que no es que esté obligatoriamente cada uno de ellos en cada síndrome, pero sí, si ustedes encuentran estos hallazgos, pues corresponde a determinado síndrome. Entonces se lo tienen que aprender de memoria y diferenciarlos uno de otros. El de atelectasia pulmonar, lo mismo, puede haber estrechamiento de espacios intercostales, puede haber vibraciones vocales agudas, puede haber matidez, el sonido respiratorio puede estar ausente. Obviamente va a depender de qué tamaño sea la atelectasia, de qué tamaño sea el derrame, de qué tamaño sea la condensación. El de neumotórax, lo mismo, a la palpación, vibraciones vocales abolidas, a la percusión, aumento de la resonancia, a la auscultación, silencio o ausencia de resonancia vocal en la voz. Y en la condensación, que es lo que encontramos en una neumonía, ¿sí? O lo que deberíamos encontrar, pues encontramos estos hallazgos. Los van a estudiar, se los van a aprender. Bueno, hay otras generalidades del examen físico. El médico debe ubicarse al lado derecho, cuando no es posible, pues toca como sea. Las condiciones ambientales deben respetar la privacidad del paciente, no empelotarlo ahí en la mitad del consultorio, que haya luz, que haya una camilla, que se le ponga una bata para que no esté desnudo por ahí, división del consultorio, dividir donde se hace el interrogatorio, donde se hace el examen físico. Siempre el mismo orden, siempre sistemático, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, ojalá, con orden y jerarquía, para que funcione mejor. Y las posturas, describirlas, acuérdese de cúbito supino, de cúbito lateral, de cúbito prono. Esto es todo lo que quería mostrarles. Tienen bastante que estudiar, porque pues yo no puedo estudiar por ustedes, pero sí les dije cuáles son las cosas principales para que profundicen. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Juliana, me escribes más tarde y hablamos y cuadramos la siguiente clase para ver lo de la anamnesis cardiovascular. Saludos, hasta luego. Listo, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos, gracias. Feliz día. Gracias, lo mismo. Chao.